Relatos que importan. Voces que trascienden. Tarde o temprano. Con Luis Olavarrieta. Éxitos. Bueno, son las 6:15 de la tarde a quienes nos sintonizan a esta hora, a quien le saluda Albany Lozada, haciéndole, como decía con mi próximo invitado, el quite a mi querido Luis Olavarrieta. Y para hablar de un tema bien interesante en esta parte del programa, el crisol de culturas, la fusión de las herencias indígena, africana y española como base de la identidad venezolana. Bueno, hoy nos vamos a sumergir precisamente en las raíces más profundas de nuestra nación. Y esto para entender cómo se forjó la esencia de ser venezolano, un producto de la fascinante mezcla de 3 continentes. Vamos a hablar sobre el crisol de culturas, como les decía, la fusión de las herencias indígena, africana y española como base de la identidad de nuestro país. Para guiarnos en este viaje por la historia, las tradiciones y la genética de nuestro pueblo, contamos con la opinión de un gran invitado, es un experto verdaderamente de prestigio, el profesor Juan Carlos Rey, antropólogo y docente en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor Rey. Un gusto tenerlo acá en el estudio y sobre todo para conversar acerca de este tema me parece muy interesante. Y comienzo por preguntarle, ¿cómo podemos definir ese crisol venezolano y cuál de esas 3 herencias, es decir, la indígena, la africana y la española, a su juicio permanece más latente en nuestra cotidianidad actual? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Albany. La pregunta que me haces, yo no la puedo contestar. Realmente necesitaríamos una serie de programas para discutir sobre la identidad del venezolano. Sin embargo, hay algunos elementos que podemos ir adelantando. Lo primero que tenemos que pensar es que Venezuela es totalmente diversa. Sí. Tradicionalmente, o hace muchos años, se hablaba de una sociedad mestiza y que éramos una mezcla. Y es verdad, somos una mezcla, pero no debemos pensar, no, como diríamos, como una especie de café con leche, donde está la leche, donde está el café y donde está el azúcar y todas se van mezclando y es una mezcla homogénea y que tiende a ser igual. No, quizás suena un poco grotesca esta imagen que voy a decir, pero somos más bien como un minestrón. Es verdad. Somos un mosaico, exacto, y donde no perdemos nuestra identidad. Entonces, ese componente indígena originario previo a la conquista está. Obviamente hay, en el proceso de conquista el componente europeo fue muy fuerte, viene el componente africano por fundamentalmente las personas esclavizadas de África que vinieron en el periodo colonial o que fueron traídas porque no vinieron por su cuenta en el periodo colonial. Pero también tenemos que pensar que en los 200 años de vida republicana, 200 un poco más de vida republicana, también nos hemos seguido alimentando. Hay un componente europeo muy importante que vino después de la Segunda Guerra Mundial y también un componente latinoamericano de migración. Hoy también nosotros nos estamos, pudiéramos decir, derramando por el mundo. Este minestrón se está derramando por el mundo y estamos también brindando nuestra diversidad cultural. Entonces, realmente somos una mezcla muy diversa. Es injusto decir qué es más valioso que otro, qué componente es más importante que otro, qué componente tiene más peso. Obviamente, el componente europeo hispano marcó muchísimo a partir del proceso de conquista. Obviamente hablamos en castellano, en español de Castilla, y este castellano marca muchísimo nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestras tradiciones, pero también en nuestra identidad el componente indígena es muy fuerte, aunque a veces no es tan visible. El componente africano también es muy fuerte. En Venezuela se ha hablado mucho, por ejemplo, del sincretismo cultural. Imágenes como la de María Leonza, por ejemplo, es la imagen referencia prototípica del sincretismo, donde lo hispano se mezcla con lo africano y con lo indígena en una sola devoción. Entonces, realmente somos el producto de un proceso histórico y un proceso histórico de diferentes corrientes poblacionales que de manera a veces conflictiva, a veces muy armónica, se han integrado en lo que somos hoy y es
Sí, así es. Bueno, de hecho, cuando habla del sincretismo, bueno, durante años la identidad venezolana promovida oficialmente se centró en la figura del criollo blanco mestizo. ¿Qué desafíos enfrenta, según su opinión, Venezuela hoy para reconocer plenamente y dar visibilidad política y cultural a sus herencias indígenas y afrodescendientes? Y le pregunto también, el culto a María Leonza, lo que usted nos estaba comentando en este momento, o las fiestas afrocatólicas son ejemplos precisamente de ese sincretismo. Desde la antropología, usted que lo es, ¿cómo explicar que estos elementos religiosos, a pesar de la imposición católica, hayan logrado subsistir y fusionarse en lugar de desaparecer? ¿Cómo se explica eso? Bueno, realmente esos elementos y esa fusión hay que entender también que el propio catolicismo supuso fusiones en Europa en Ujú. la Edad Media. Las diferentes figuras y fechas religiosas del propio catolicismo fueron integración de tradiciones paganas de la Edad Media. Entonces no nos debería extrañar tanto que hayan generado adaptaciones en América cuando estas poblaciones se encontraban, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera yo pienso que es bastante natural que en las dinámicas de imposición, porque hubo una imposición del catolicismo en el periodo colonial, sin duda, también hubo cierta adaptación a la figura católica, pero de acuerdo a tradiciones propias, porque a Ujú. veces es más sencillo cambiar los contenidos que podemos tener en nuestra cultura que nuestras estructuras, la forma en que pensamos. A veces seguimos pensando, por ejemplo, en Santa Bárbara, Sí, pero ya no es Santa Bárbara, sino es Changó en la tradición yoruba, ¿no? correcto. Entonces, sigo pensando en Changó, ahora utilizo la figura de Santa Bárbara, pero mi estructura sigue, la estructura profunda no cambia. Entonces, Ujú. eso es lo que ocurre muchas veces. Las estructuras culturales son mucho más resistentes que las formas superficiales. Ujú. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando tratamos de establecer, eh, no sé, sistemas de tipo organizativo, administrativo, pensamos que generando una estructura organizativa podemos transformar instituciones y a veces las lógicas de las instituciones siguen ahí. Y eso ocurre también cuando tratamos de instaurar acá los sistemas, los diferentes sistemas de gobierno, los sistemas Claro, políticos. claro. Bueno, y cuando hablamos de un crisol, bueno, la identidad varía regionalmente también. Hay que tenerlo presente. ¿Cómo se manifiesta, le pregunto, profesor, de manera diferente esta fusión en regiones como el Oriente, por ejemplo, que es más indígena, y la costa central, que obviamente es más africana, y los Andes, más española? Bueno, esa es quizás una visión. Yo creo que todas las regiones son tanto indígenas como africanas como españolas, si nos Todo ponemos está mezclado igualito. a buscar un poco. Ujú. Claro, hay procesos históricos, obviamente, las grandes haciendas que tuvieron población esclavizada en el periodo colonial estaban en la costa central, en la zona del sur del Ujú. lago, que eran las zonas de producción de cacao. Pero realmente todo el país ha tenido procesos como que de dinámicas demográficas de mezcla. Ujú. Y pudiéramos decir que quizá pensar en la yaca, que también es un Sí. elemento cultural sincrético, también nos da cuenta de nuestra variabilidad regional. La Sí. yaca andina no es la misma yaca oriental, no es la misma Ujú. yaca central, no es la misma yaca. De los llanos y así va. Exactamente. Ujú. Entonces, Venezuela es un mosaico muy diverso y sobre todo hay que pensar que Venezuela como unidad territorial es de alguna manera dentro de las naciones americanas, es quizás una de las más jóvenes. Venezuela como unidad solamente se conforma en 1777, Ujú. poco más de 30 años antes de la independencia. Ujú. Entonces, antes el oriente, la gobernación de Cumaná era independiente de los Andes e independiente de Guayana. Guayana y los Andes dependían de Nueva Granada y de Bogotá. Caracas y Cumaná dependían más de Santo Domingo. Sí. Entonces, esa unidad es un producto muy, muy reciente. Bueno, 300 años quizás no está, 200 años quizás no es tan reciente, pero es mucho más reciente que otros espacios latinoamericanos. Seguro que sí. Bueno, y ya que hablábamos de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la globalización, la diáspora,
¿La identidad venezolana se está fortaleciendo, profesor, y redefiniendo de alguna manera por la nostalgia o corre el riesgo de diluirse de alguna forma al interactuar con otras culturas en los distintos lugares del mundo a donde justo se ha ido esa diáspora venezolana? Yo no creo que por lo menos en la primera generación, quizás tampoco en la segunda, se diluya. Ujú. Eh, Lamentablemente nuestra identidad y nuestra condición identitaria también ha estado muy marcada por eh, diatribas y conflictos políticos, pero finalmente el ser venezolano y el reconocerse venezolano en el mundo es algo que es mucho más fuerte que esto, Ujú. ¿no? Y deberíamos pensar que también ese proceso de recepción de inmigrantes que ocurrió durante toda la segunda mitad del siglo XX y que hoy lo estamos viendo en una diáspora venezolana en el mundo, es como un proceso hasta cierto punto, y discúlpenme que lo diga así, natural. Hubo Ujú. venida y ahora hay Sí, salida de sí. Venezuela. Y el venezolano tiene una gran capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre estuvo acostumbrado a esta diferencia durante toda la segunda mitad del siglo XX. Hay que pensar que no solamente llegaban europeos a la zona central del país, sino que también había una migración muy grande del campo a la ciudad. Ujú. Entonces, las ciudades eran puntos de encuentro y de diálogo cultural. Estuvimos muy acostumbrados a la integración. Hoy, afuera del país, quizás nos choca un poco porque estamos tan acostumbrados a integrar a los otros que nos Sí, cuesta integrarnos nosotros en sí, otros espacios. Y por eso vemos ciertamente. estos grupos de venezolanos que más bien lo que tratan es de integrar a los otros a nuestras tradiciones, a las Ujú, hallacas, a las ujú, arepas, y nos cuesta un poquito a veces integrarnos dentro de las dinámicas de otros ujú. países, sobre todo estos países que quizás son tan diferentes o mucho más diferentes que el contexto latinoamericano, donde quizás tenemos, o hispano, donde quizás Ujú. tenemos alguna afinidad mayor. Seguro que sí, pero yo digo que es tan contundente la presencia del venezolano hoy en día en tantos países distintos del mundo, que por allí vemos incluso creadores de contenido que uno se ríe, pero uno dice, sí, hay la influencia incluso hasta del lenguaje característico del venezolano y cómo se fusiona, por ejemplo, con los españoles, y hoy en día los españoles adoptan muchos de los modismos en la forma de hablar del venezolano. Incluso lo que está ocurriendo también con nuestra gastronomía. En ese sentido, ¿cómo lo ve usted, profesor? El hecho de que el venezolano hoy en día tenga presencia prácticamente en todos los países del mundo y de qué forma está impactando su propia identidad a otras identidades. No, ciertamente estamos impactando. Hay países donde es tan notable como España, pero también tenemos que ser conscientes de que España era un país que estaba muy abierto a Venezuela. Sí. No deberíamos olvidar el éxito que tuvieron, por ejemplo, las telenovelas venezolanas en Mm, España en la década de los 80 y la década de los 90 del siglo XX. mm, Entonces, este diálogo ya tiene un precedente, tenía unos asideros sobre los cuales estamos hoy construyendo una identidad en el mundo. Y yo creo que ciertamente estamos generando impacto. Y bueno, hay una identidad transnacional con Trademark Venezuela que sí. está ahí y que está impactando en el mundo. En todas partes, yo no sé si a veces nos quieren, a veces no nos quieren, pero Ujú. de que lo que es cierto es que nos hacemos sentir. Sí, El sin venezolano duda, se hace sentir sin donde duda. llegue. Y además, eso, tenemos muchas capacidades que desarrollamos en un país que es muy dinámico. Ujú, Venezuela es un país donde hay muchas capacidades para generar cosas nuevas. mm. Entonces, cuando un profesional venezolano llega a cualquier lugar del extranjero donde todo es muy cuadrado, todo es muy marcado por usted tiene unas responsabilidades y son solamente estas, y nosotros que somos toderos, Sí, para señor. bien o para mal, Ujú. siempre destacamos porque somos capaces como de hacer y estar en una entrevista, pero al mismo tiempo podemos servir café, al mismo tiempo podemos Sí. limpiar si se nos bota el café en el piso y Sí, no tenemos ningún problema. Y así eso es. No genera hay al complejo de ningún menos tipo. una Mm, gran impresión, a veces ujú, buena, a veces mala, ujú. afuera, porque es una forma de ser que es muy particular.
también está ocurriendo que muchos venezolanos están volviendo después de haber vivido en otros países del mundo, ¿no? Y de alguna manera se contagian, por decirlo de alguna manera, de las costumbres, de las culturas de esos países en donde han vivido. Eso también, digamos, es un aporte a nuestra propia identidad y muchas cosas, digamos que en el presente y hacia el futuro van a ir cambiando también o se van a ir complementando acá en Venezuela, porque se traen precisamente esas costumbres, digamos, hasta en la forma de cocinar, la forma de ver la vida, incluso el comportamiento. Siempre se habla, por ejemplo, profesor, de que cuando la gente venezolana llegaba a los Estados Unidos, bueno, allí sí respetaban las reglas, ¿no? Las normas. Acá en Venezuela eran, bueno, completamente desordenados y se podían, como solemos decir, tragar la luz roja del semáforo. En los Estados Unidos no hacían eso. Eso también está de alguna manera colaborando o contribuyendo al que el venezolano entienda que hay reglas que hay que respetar y puede traérselas acá a nuestro país, o no tiene nada que ver. Puede ser, pero no estoy muy seguro de eso, Ujú. porque por ejemplo también eso mismo pasaba sin necesidad de ir a los Estados Unidos. En algún momento teníamos en Caracas, era muy común hablar de la cultura dentro del metro de Caracas, que era Correcto. diferente fuera del metro de Eran otros Caracas, tiempos, ¿no? Y era profesor, sí. simplemente bajar una Sí, escalera señor. y tener un comportamiento que era diferente al Mm. comportamiento fuera del metro, ¿no? Y esa es la estructura que nosotros tenemos, un lugar donde hay normas, estamos muy por la norma, quizás un lugar donde sentimos que hay más libertades, somos un poco ligeros para seguir las normas. En todo Exactamente. caso, el gran reto que nosotros tenemos es entender que en un país, además que constitucionalmente se define como multiétnico y pluricultural, debemos respetar la diversidad, apropiarnos de esa diversidad, hacerla nuestra, porque la Ujú. diversidad es la que nos fortalece. Sin Como duda. yo decía, es un mosaico lo que hace a Ujú. Venezuela. No es una partecita del mosaico y esto es lo que nos caracteriza, no, es todo el mosaico, es la integración de todo este mosaico lo que nos hace fuertes. Así es. Bueno, una gran forma de finalizar esta entrevista con nuestro invitado hasta ahora, Juan Carlos Rey, antropólogo, profesor en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias, profesor. Por nada. 6:32. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas.